Bienvenidos a su programa Por tu Salud Mental, un espacio donde nos encontramos para hablar de diferentes temas. Agradecemos al señor alcalde Juan Fernando Ruiz por el espacio en el canal Telepueblo Rico. El tema del día de hoy es la vida. Viene del latín vita. Desde la biología hace referencia a aquello que distingue a los del reino animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de realidades naturales. Implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. A pesar de que no puede indicarse con precisión, la evidencia sugiere que ha existido vida en la Tierra durante al menos 3.700 millones de años, aunque algunos estudios la datan desde hace 4.250 millones de años o incluso 4.400 millones de años según un estudio publicado en Nature. Científicamente podría decirse o definirse la vida como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio, sin que exista una correspondencia directa de causa y efecto entre el ser que administra los recursos y el cambio introducido en el medio por ese ser, sino una ansítota de aproximación al ideal establecido por dicho ser, ideal que nunca llega a su consecución completa por la dinámica del medio. En el campo de la ciencia, por ejemplo, para la física y otras ciencias afines, la vida hace referencia a la duración de las cosas o a su proceso de evolución. En biología se considera la condición interna esencial que categoriza tanto por sus semejanzas como diferencias a los seres vivos. En general, es el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Desde un punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un estado o un punto de vista bioquímico. La vida se materializa a través de estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad. Las estructuras de vida biomoleculares establecen un rango de estabilidad que permite que la vida sea continuada, dinámica y finalmente evolutiva. Así pues, los seres vivos se distinguen de los seres inertes por un conjunto de características, siendo las más importantes la organización molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no espontáneo de su energía interna. En la medicina existen distintas interpretaciones científicas sobre el momento determinado en el que comienza a existir la vida humana. Según las diferentes perspectivas filosóficas, religiosas, culturales y según los imperativos legales. Para algunos, la vida existe desde que se fecunda el óvulo, para otros, desde que ya no es posible legalmente el aborto. Se define también la vida vegetativa como un conjunto de funciones involuntarias, nerviosas y hormonales, como un conjunto de funciones a las cuales el organismo responde de acuerdo a las mejores circunstancias, a las condiciones del medio externo. En cosmología, aún no se conoce ni se sabe si será posible la existencia de vida en otros lugares del universo distintos de la Tierra. Pero científicos como el ya difunto divulgador Carl Sagan piensan que, probabilísticamente hablando y teniendo en cuenta las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos, el cosmos es tan inmenso que se hace necesaria la existencia de incluso civilizaciones avanzadas en otros planetas. La ecuación de Drake es un intento de estimación inicial del número de civilizaciones existentes fuera de la Tierra. Una serie de proyectos científicos, los proyectos SETI, están dedicados a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Por otra parte, la reciente teoría de supercuerdas lleva, entre otras conclusiones, a la posible existencia de infinitos universos paralelos, en parte de los cuales existirían mundos con vida idénticos al que conocemos, así como también en otros universos mundos con variaciones respecto al nuestro, desde sutiles hasta totales, dentro de un enorme, aunque finito, abanico de posibilidades. Desde la perspectiva de la psicología, la vida es un sentimiento apreciativo por las interacciones del ego con el medio,
y por reacción a dicho sentimiento la lucha por sostener su homeostasis en estado preferente. En el campo de la química, según el Premio Nobel de Química Ilya Prigogine, la vida es el reino de lo no lineal, de la autonomía del tiempo, de la multiplicidad de las estructuras, algo que no se ve en el universo no viviente. La vida se caracteriza por la inestabilidad, por la cual nacen y desaparecen estructuras en tiempos geológicos. Para Ilya Prigogine, la vida es el tiempo que se inscribe en la materia y los fenómenos irreversibles son el origen de la organización biológica. Todos los fenómenos biológicos son irreversibles. Esta irreversibilidad es una propiedad común a todo el universo. Todos estamos envejeciendo en la misma dirección porque existe una flecha del tiempo. Para Prigogine es la función la que crea la estructura y los fenómenos irreversibles son el origen de la organización biológica, es decir, de la vida. La vida no se corresponde a un fenómeno único. La vida se forma cada vez que las circunstancias planetarias son favorables. A partir de los principios de la termodinámica sabemos que el porvenir de la vida es incierto y desconocemos hasta dónde puede llegar. Los sistemas dinámicos de la biología son inestables, por lo tanto se dirigen hacia un porvenir que es imposible de determinar a priori. El futuro está abierto a procesos siempre nuevos de transformación y de aumento de la complejidad de los sistemas vivos. La complejidad biológica es una creación continua. En la filosofía, desde una perspectiva filosófica puede abordarse desde diferentes modos de conceptualización: objetivismo, dualidad, mente y cerebro, vida y ser, y la fenomenología del conocimiento y la aprehensión. El concepto de vida o existencia, inseparable de la muerte o inexistencia, y su trascendencia han sido y son diferentes en los distintos lugares y épocas de la historia de la humanidad. La importancia primordial de la vida para el ser humano influye en el lenguaje, de forma que son numerosos los diferentes usos y expresiones que contiene este término. En la religión, para la mayoría de las religiones la vida presenta connotaciones espirituales y trascendentales. Según la religión cristiana, la vida humana es un paso que conduce al alma de la inexistencia a la plenitud eterna en un periodo de tiempo. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo. Entonces Dios formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. O bien estado de actividad, existencia animada de un ser o duración de esa existencia. Según la religión budista, la vida es cada uno de los estados de reencarnación de los seres sintientes en el samsara. Fisiológica. Un organismo vivo es aquel compuesto por materia orgánica, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y potasio, capaz de llevar a cabo funciones tales como comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos externos. Pero tales funciones no son del todo determinantes. Por ejemplo, ciertas bacterias quimiosintéticas anaerobias estrictas no realizan la respiración. Hoy en día esta definición no se ajusta correctamente y a pesar de su popularidad inicial ha sido ya desechada. Metabólica. Un sistema vivo es un objeto con una frontera definida que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. También ha sido rechazada por no poder incluir objetos vivos tales como las semillas, las esporas o bacterias encapsuladas en estado de latencia, y también por definir como vivos entidades tales como el fuego. Según la bioquímica, todo organismo vivo contiene información hereditaria reproducible codificada en los ácidos nucleicos, los cuales controlan el metabolismo celular a través de unas moléculas, las proteínas llamadas enzimas, que catalizan o inhiben las diferentes reacciones biológicas. A pesar de ser más precisa y acertada, tampoco se la considera una definición válida, ya que excluye la vida fuera de la química que conocemos y, por ejemplo, la imposibilita en el campo cibernético o en una química distinta, algo que hasta ahora no se ha demostrado.
Según la genética, la vida es todo organismo capaz de evolucionar por selección natural. Una vez más, tal definición no es aceptada por muchos biólogos, ya que incluye los virus dentro del grupo de los seres vivos y podría ser, en un futuro, introducir algún virus informático polimórfico que incluyera algún tipo de rutina avanzada de evolución darwiniana. Por supuesto, nadie diría que tal programa de ordenador fuera un sistema vivo. Termodinámica. Los sistemas vivos son una organización especial y localizada de la materia, donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa. Esta definición, quizá la mejor y más completa, nace de la nueva y mejor comprensión del universo que se ha tenido en este último siglo. Se basa en el segundo principio de la termodinámica, el cual dice que la entropía o desorden de un sistema aislado siempre aumenta. El aumento de orden en un sistema vivo no incumpliría el citado principio termodinámico, ya que al no ser un sistema aislado, tal incremento se logra siempre a expensas de un incremento de entropía total del universo. Así pues, la vida formaría parte también de los llamados sistemas complejos. Tradicionalmente la vida ha sido un concepto abstracto y por tanto difuso y de difícil definición. Por esto se solía definir en contraposición a la no vida o a lo inerte, especialmente aludiendo a las propiedades diferenciadoras. Lo que más confundía eran las estructuras víricas, que no comparten todas las propiedades más comunes del resto de las estructuras vivas. Asimismo, tampoco estaba clara la frontera entre la vida y la muerte, haciendo difícil determinar cuándo acontecía estrictamente o exactamente esta última. Dada la confusión a la hora de definir la vida, se optó por hacerlo en función de los resultados obtenidos tras el desarrollo completo del ADN y no respecto al potencial mismo de esa molécula, de tal modo que se establecieron algunas características comunes. Los seres vivos requieren energía, es decir, se nutren. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Los seres vivos responden a su medio ambiente. Los seres vivos se reproducen por sí mismos sin necesitar ayuda externa, siendo esto un hecho clave. Estas características apuntaban a una definición de vida tan simple que permitía incluso como seres vivos, por ejemplo, a los cristales minerales, los cuales crecen, responden al medio, se reproducen y, por supuesto, consumen energía al crecer y propagarse. Se hacía necesario, pues, buscar otras características propias de la vida más allá de las puramente intuitivas. La definición universal de vida se planteaba como algo bastante más complejo y difícil. Se ofrecían diferentes definiciones y era cuestión de gusto dar una por buena u otra. En cualquier caso, el concepto de vida ha seguido una evolución paralela a la de la ciencia que se dedica a su estudio, la biología. Se define en biología como vida la estructura molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia con el entorno con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. La manifestación evidente de lo anterior se muestra en forma de vida. Esta manifestación se singulariza del resto del ecosistema por un conjunto de propiedades características comunes y relativas a ciertos sistemas materiales a los que se denominan seres vivos. Un ser vivo consiste en la conjunción de diferentes sistemas capaces de integrarse por la convivencia relativa al ahorro en recursos que supone la asociación. Los sistemas por separado necesitan un aporte externo y generan un desecho. El desecho de un sistema sirve para la alimentación del otro, reciclaje. Dicha integración permite que el organismo, el conjunto de todos los sistemas integrados, pueda soportar el desorden inherente a la tendencia natural de cada sistema por separado o a desorganizar la información. El desorden genera una necesidad manifestándolo mediante moléculas cargadas, aminoácidos o cadenas de proteínas. Dichas cargas ponen de manifiesto las propiedades inherentes del sistema y que el sistema vecino interaccionará aportando como desecho lo que el otro necesita como materia prima. De esta forma se obtiene y procesa de forma sostenida en el tiempo los materiales y energía que se transfieren adecuadamente por cualquiera de los sistemas capaces de transmitir dicha información. El resultado final minimiza la entropía interna del sistema vivo, necesitando de aporte externo para que el proceso no decaiga.
La tendencia al desorden es el resultado del desgaste natural asociado a las interacciones. Como remedio, el organismo reacciona a través del desarrollo y la evolución, procesos dependientes de la existencia de un canal de transferencia o transacción de cargas, que para el caso de la vida en la Tierra se compila en la información genética que nutren de información a todo el sistema. El desarrollo exponencial de la tecnología ha llevado recientemente al científico Raymond Kurzweil a afirmar en su libro La era de las máquinas espirituales que si, según su pronóstico, a lo largo del siglo XXI fuese posible la creación de computadoras más sofisticadas que nuestro propio cerebro, conscientes y capaces de alojar nuestro estado neuronal, dando así lugar a una copia virtual o real e inmortal de nosotros mismos, el concepto de inteligencia, de conciencia y de vida trascenderían probablemente a la biología. Lo vivo. Lo vivo es el estado característico de la biomasa, manifestándose en forma de organismos unicelulares o pluricelulares. Las propiedades comunes de los organismos conocidos que se encuentran en la Tierra, plantas, animales, fungi, protistas, archaea y bacteria, son que ellos están basados en el carbono y el agua. Son conjuntos celulares con organizaciones complejas, capaces de mantener y sostener junto con el medio que les rodea el proceso homeostático que les permite responder a estímulos, reproducirse y a través de procesos de selección natural, adaptarse a generaciones sucesivas. En la biología se considera vivo lo que tenga las características: organización, formado por células; reproducción, capaz de generar o crear copias de sí mismo; crecimiento, capaz de aumentar en el número de células que lo componen o en el tamaño de las mismas; evolución, capaz de modificar su estructura y conducta con el fin de adaptarse mejor al medio en el que se desarrolla; homeostasis, utiliza energía para mantener un medio interno constante; movimiento, desplazamiento mecánico de alguna o todas de sus partes componentes, se entiende como movimiento a los tropismos de las plantas e incluso al desplazamiento de distintas estructuras a lo largo del citoplasma. Una entidad con las propiedades indicadas previamente se lo considera un organismo. Hoy el conjunto de toda la Tierra contiene aproximadamente 75.000 millones de toneladas de biomasa, vida, la que vive en distintos medios ambientes de la biosfera. Las tres funciones básicas de todos los seres vivos. Todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra realizan tres funciones básicas, a saber, relación, nutrición y reproducción. Se excluye de esta definición a los virus, pues no son capaces de realizar las tres, únicamente se relacionan, no obstante realizan todas una vez que infectan a la célula objetivo y son capaces de manipular su maquinaria celular. Otros procesos claves que deben realizar todos los organismos vivos son el metabolismo, tener una membrana celular y realizar la duplicación genética para poder sobrevivir en el ambiente que los rodea. Las bases de lo vivo. Una estructura viva es una disposición de elementos químicos dispuestos de tal forma que en su estado más estable se puede asemejar a un esquema energético a la espera de ser leído. Es en ese momento cuando se expresan las relaciones necesarias para obtener homeostasis. Dicha estructura que comprende un organismo es la base sobre la que pueden establecerse las estructuras materiales vivas. La acción de leer no es otra que el evento que desencadena las reacciones necesarias para poner en marcha el programa genético, unidad en la que se condensa el esquema energético. ¿Qué no es vida? No es vida cualquier otra estructura del tipo que sea, aunque contenga ADN o ARN, incapaz de establecer un equilibrio homeostático, virus, viriones, priones, células cancerígenas o cualquier otra forma de reproducción que no sea capaz de manifestar una forma estable retroalimentaria sostenible con el medio y provoque el colapso termodinámico. Así pues, se puede concluir que una célula está viva pues posee una regulación homeostática relativa a ella misma, pero si no pertenece a un organismo homeostático, no forma parte de un organismo vivo, consume recursos y pone en peligro la sostenibilidad del medio en el cual se manifiesta. Vida en la Tierra. La existencia de vida y concretamente la vida terrestre puede definirse con más especificidad indicando, entre otras cosas, que los seres vivos son sistemas químicos cuyo fundamento son cadenas de átomos de carbono
ricas en hidrógeno que se distribuyen en compartimientos llenos de disoluciones acuosas y separados por membranas funcionalmente asimétricas cuya zona interior es hidrófoba. Esos compartimientos constituyen células o forman parte de ellas, las cuales se originan por división de células anteriores y se permite así el crecimiento y también la reproducción de los individuos. Los sistemas vivos no forman un sistema continuo, cerrado y hermético, sino una multitud de sistemas discretos que llamamos organismos. La vida se agrupa en distintos niveles estructurales jerarquizados. Así se sabe que la unión de células pueden dar lugar a un tejido y la unión de estos da lugar a un órgano que cumple una función específica y particular, como es el caso del corazón o el estómago. De esta forma, los diversos niveles de jerarquización de la vida se agrupan hasta formar un organismo o ser vivo. Estos, al agruparse siendo de una misma especie, forman una población y el conjunto de poblaciones de diversas especies que habitan en un biótopo dan forma a una comunidad. El origen de la vida. Para describir en el inicio de la historia de la vida la aparición de los seres vivos, no existe un único modelo para explicar el origen de la vida. Sin embargo, la mayoría de los modelos científicos actuales aceptados se basan en los siguientes descubrimientos, los cuales son listados en el orden en el cual han sido postulados. Condiciones prebióticas plausibles que resultaron en la formación de las pequeñas moléculas básicas para la vida. Esto ha sido demostrado en el experimento de Miller y Urey. Los fosfolípidos espontáneamente forman lípidos bicapa, que son la estructura básica de la membrana celular. Los procedimientos para producir moléculas aleatorias de ARN pueden producir ribosomas, las cuales son capaces de reproducirse bajo condiciones muy específicas. Existen muchas hipótesis distintas sobre el camino que pudo haber tomado el origen de la vida para pasar desde moléculas orgánicas simples hasta constituir protocélulas y metabolismos diversos. Muchos modelos caen dentro de la categoría genes primero o la categoría metabolismo primero. Sin embargo, la tendencia actual es la aparición de modelos híbridos que no caen en ninguna de las categorías anteriores. Molécula de ADN. Las estructuras moleculares esenciales para la vida se formaron y desarrollaron por aparecer en un pre-ecosistema que así lo permitió en su estado prebiótico. El origen de la vida es el resultado termodinámico del acoplamiento de diferentes átomos en un medio que fomentó la aparición de moléculas más complejas, pues termodinámicamente hablando era lo más óptimo. Ofreciendo un bajo potencial energético, una molécula de adenina no es físicamente reactiva, es estable en el tiempo y poca utilidad tiene en una central eléctrica o una reacción de fusión nuclear, pero alto potencial bioenergético, debidamente acoplada a una molécula de ribosa, forma un reactivo bioquímico muy potente. Favorecieron la aparición de otras propiedades que emergieron por la abundancia de esas moléculas. Las formas biológicas más primitivas establecen la formación de biomoléculas. Basta un esquema simple molecular que, adecuadamente estimulado bioquímicamente hablando, puede dar estructuras más complejas, como los aminoácidos. Según el medio iba cambiando, las estructuras también lo hacían, estableciendo un proceso evolutivo basado en una función retroalimentada. La abundancia de biomasa fomentó la agudeza de ciertas propiedades que en otras circunstancias pasarían desapercibidas, tales como la hidrofobicidad, ósmosis, catálisis, permeabilidad, etc. La semejanza y simetría de ciertas propiedades de ciertos elementos generaron barreras de potencial por diferencia de densidad. Dicho medio aislado variaba con el tiempo y los materiales generados en el interior desestabilizaban dicha barrera. En ocasiones, cierta parte de esa barrera de potencial se debilitaba en ciertas partes, permitiendo la entrada de nuevos elementos, propiedades electrolíticas. Por el simple acoplamiento, debido a las diferentes propiedades de densidad de los elementos, las disposiciones de los aminoácidos comenzaron a formar estructuras más sólidas, definiendo una clara membrana compuesta de proteínas y emergiendo una nueva propiedad, la permeabilidad selectiva. Según el medio contuviese más o menos materia orgánica, las combinaciones moleculares darían combinaciones más complejas y con mayor potencial bioquímico.
El primer microorganismo que apareciese aportaría al medio los desechos orgánicos que no necesitase, así como su propia estructura. Floreciendo este primer microorganismo abriría el abanico de posibilidades aún más. El alimento es la principal fuente de evolución de los seres vivos. De hecho, si la vida tiene la forma que tiene, es porque es sostenible desde un punto de vista termodinámico. Las formas de vida que se alimentan de estructuras vivas aportan a su sistema información de cómo ser energéticamente más adaptables. La fuente de alimento es la principal resorte de selección natural. Así se establece el ciclo retroalimentario de la siguiente manera. Las estructuras moleculares aportan al medio estructuras orgánicas homeostáticas. A su vez, estas estructuras necesitan energía para mantenerse activas y son al mismo tiempo un aporte de variabilidad al entorno que les rodea, por lo que la evolución no hubiera sido posible de no existir tanto un punto de inicio biomolecular como estructuras homeostáticas que aporten al medio más información de cómo ser termodinámicamente óptimo. Todo este proceso es sostenible gracias al aporte energético de la estrella más cercana, el Sol, y por la disipación de esa energía en el frío espacio se establece un ciclo físico y posiblemente, como es el caso de la Tierra, biológico. Vida sintética. El 20 de mayo de 2010, un artículo en la revista Science anunciaba que probablemente constituya con total propiedad la creación de vida sintética por primera vez en la historia. Un equipo de científicos del Instituto J. Craig Venter acreditaba el descubrimiento. Concretamente se informaba el diseño, síntesis y ensamblaje del genoma de 1,08 millones de pares de bases de Mycoplasma mycoides, partiendo de la información digitalizada de la secuencia genómica y de su trasplante a una célula recipiente correspondiente a un espécimen de Mycoplasma capricolum para crear células de Mycoplasma mycoides controladas únicamente por el cromosoma sintético. Se informaba además de que el único ADN presente en las células creadas era la secuencia sintética diseñada, incluyendo secuencias de filigrana, así como borrados de genes y polimorfismos y mutaciones adquiridas durante el proceso de construcción de la célula, la cual mostraba las propiedades fenotípicas esperadas, además de signos de vida propia como la autorreplicación continua. Astrobiología. Para deducir el tipo de vida que puede existir en otros planetas, se deberá comprobar el aporte energético de la estrella más cercana, pues si es demasiado, la energía aportada al planeta será tan intensa que hará imposible establecer moléculas biológicamente estables. Si es escasa, las formas de vida quizás no se desarrollen más que a nivel bacteriano. Las condiciones físicas del planeta pueden influir en la cantidad de energía que llega de la estrella a su superficie y establecerán los cauces de la evolución biológica, pues de florecer este tipo de actividad será capaz de influir en el medio, adaptarse al mismo y transformarlo. Solo ha de cumplir el requisito termodinámico. Sostenibilidad entre el aporte y la disipación energética. Indudablemente su esquema biomolecular será el resultado de las condiciones físicas que lo han condicionado. Así, de forma paralela a la evolución, la selección natural es la función que permite el desarrollo sostenible de la vida en el planeta. Especulaciones recientes. Existe una hipótesis no demostrada que matiza la definición termodinámica de la vida, la cual fue defendida por Lynn Margulis. Esta hipótesis considera la vida como un sistema complejo que surgiría bajo condiciones iniciales favorables y que localmente aceleraría la conversión energética entre, en nuestro caso, el calor del Sol y el frío espacio. La larga vida media de una estrella permite que este sistema vivo evolucione a niveles cada vez más complejos de vida, complejidad biológica, dado que el sistema se perpetúa mediante material genético de copia imperfecta, definición bioquímica, y de alguna forma es seleccionada siempre la copia más eficiente, definición genética, siendo esta la más favorable termodinámicamente. Esta interpretación nos sirve para definir mejor qué es la vida, pero completa la visión termodinámica con un porqué.
No solo lo vivo tiende a aumentar el orden sin una ayuda material externa, sino que además este aumento del orden es perfectamente lógico con la tendencia al desorden general, porque para ello se utiliza constantemente energía. En parte, da una vuelta al enfoque y un ser vivo pasa de ser el que utiliza la energía para vivir al que vive para utilizar la energía, lo que nos lleva a la definición del principio. Interpretación de la vida según diversas religiones. Para las religiones monoteístas, la vida es la unión del alma y del cuerpo, de forma que se diferencia entre la vida del cuerpo, que es mortal, y la vida del alma, que es eterna. En el caso del cristianismo, a los animales que creó Dios se les llama seres vivientes, todo ser viviente. La palabra hebrea que aquí se tradujo como ser es nefesh, que también se traduce como alma. Según acepta la comunidad creyente, existe vida después de la muerte, denominada vida eterna, término que aparece en la Biblia. Cuando alguien fallece se dice con frecuencia que pasó a mejor vida, expresión que actualmente se usa también como eufemismo de la muerte y de forma desligada de la espiritualidad. Según las corrientes creacionistas, la vida fue creada de forma instantánea por Dios. En el Génesis, por ejemplo, se dice que toda la vida fue creada por Dios al principio de los tiempos, entre el tercer y sexto día de la creación. Para el budismo, la vida es cada uno de los estados de reencarnación de los seres en el samsara. El concepto de alma no existe en esta religión. Existe en su lugar una energía metafísica imperecedera y cambiante denominada karma. Queridos televidentes, todo esto es una conceptualización desde el área de la religión y desde el área de la ciencia. Esperamos que les haya quedado claro. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí a su programa Por tu Salud Mental con el tema de la vida. Volvemos a su programa Por tu Salud Mental con el tema de la vida. Vamos a plantearnos algunas preguntas para reflexionar y para pensar acerca de nuestra propia vida. ¿Estás haciendo lo que realmente quieres hacer? ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo o a los demás y cuántas de ellas has cumplido? ¿Te saltarás las normas por algo o alguien que te importa? ¿Recuerdas a alguien que odiabas hace 10 años? ¿Es importante para ti ahora? ¿Hay algo de lo que no pudiste desprenderte pero sabes que deberías haberlo hecho? Si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo? ¿Qué te diferencia del resto de las personas? ¿Tienes miedo de cometer errores aunque no tengan consecuencias? ¿Te sientes satisfecho de tu personalidad, de tu carácter, de cómo eres? Si hoy fuera el último día de la tierra, ¿qué harías y con quién? Debemos responder estas preguntas de manera sincera para definir si estamos satisfechos con la vida que llevamos hasta el momento o si es el momento de iniciar cambios y transformaciones en nuestra vida personal, social, familiar, laboral e incluso emocional. Todos aspiramos siempre a más. Tú aspiras a ser más de lo que eres, a ir más allá de donde estás. El primer paso para saber cuáles son tus sueños y cambiar tu vida es tomarte un tiempo para responder las preguntas. Empecemos. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Saber qué se te da bien te ayuda a reconocer aquello que te motiva. Cuando haces algo que se te da bien, tu satisfacción, autoestima y percepción de valía aumentan y te crean bienestar. Reconoce tus talentos y no temas en potenciarlos al máximo. ¿Cuáles son tus debilidades? Reconocer los puntos débiles es incluso más importante que saber cuáles son tus talentos. Nadie es perfecto y mejorar es un paso esencial para cambiar tu vida. ¿Cuáles son tus aficiones? Las cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre dicen mucho de ti. Ellas te ayudarán a identificar lo que te hace sentir bien, lo que te motiva, y esto a la vez te ayudará a identificar por dónde quieres enfocar tu vida. ¿Dónde te gusta trabajar? Reconoce el entorno donde eres más productivo trabajando, en la oficina, en la calle, en la casa. Intenta pasar la mayor parte de tu tiempo de trabajo allí. Un entorno de trabajo en el que no disfrutas te va dañando poco a poco. ¿Con quién te gusta trabajar?
Piensa en la gente con la que trabajas y si ese es realmente el círculo de trabajo que deseas tener. El trabajo ocupa gran parte de tu vida y es importante que te sientas satisfecho con él. Si no lo estás, no tengas miedo de hacer los cambios necesarios para que consigas estar satisfecho. Quizá no es lo que realmente te apasiona, por eso es importante la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante con más fuerzas que ayer? Identifica tus pasiones y pasa todo el tiempo que puedas haciéndolas. Luego responde a esto. ¿Cómo puedes convertir tus pasiones en tu trabajo? Hay personas que viven por y para su trabajo. No consideran su trabajo como tal. Es una auténtica pasión lo que sienten por lo que hacen. Les llena, les complace, les motiva. Debes convertir tu trabajo en tu pasión. Y si el trabajo que tienes no es acorde a ti, reflexiona acerca de ello. Tu trabajo es algo con lo que vivirás toda tu vida. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Confucio. ¿Qué has superado? Seguro que has superado grandes obstáculos y no siempre las cosas fueron fáciles. Y mira dónde estás ahora. Si has superado todo eso, puedes con cualquier cosa. Créetelo, todo esto que tienes lo has conseguido tú. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa. ¿Cómo te motivas? La motivación es poderosa, pero si no sabes cómo motivarte, nunca conseguirás avanzar. ¿Qué te detiene a avanzar? Todos estamos encadenados a unos hábitos de conducta y pensamientos que pueden ser dañinos para nosotros. No está de más cuestionarlos y buscar una forma constructiva de pensar y actuar. ¿Cómo reaccionas a lo que otros te dicen? Puedes hacerlo de dos maneras, constructiva o destructivamente, y eso solo depende de ti. No importa si lo que te dicen es positivo o negativo, úsalo siempre a tu favor. Haz de un ataque un paraguas contra las ofensas. Tú no eres lo que los demás dicen que eres. ¿Por qué estás en el mundo? ¿Cuál es tu sentido en la vida? ¿Qué le da razón a tu existencia? Es una pregunta compleja que no tienes por qué saber aún, ya que solo lo sabrás cuando lo encuentres. No hay que buscarlo, él llegará a ti y tú llegarás a él. Viaja, ríe, llora, aprende, experimenta. En definitiva, saborea hasta el último segundo de este milagro llamado vida. ¿A quién admiras? Inspírate en aquellos que admiras. A pesar de todo lo malo que pasa en el mundo, todavía hay héroes, soñadores, auténticos líderes que inspiran a otros a ser mejores. Tómalos como ejemplo. ¿Qué metas tienes? Piensa en lo que quieres lograr en tu vida. Estos objetivos deben conducir a acciones para lograrlos. Hablando de acciones, ¿cómo planeas lograr tus metas? No tiene sentido ponerse objetivos sin hacer un plan para cumplirlos. Anota en una hoja tus objetivos a corto y largo plazo y las acciones a corto y largo plazo que debes hacer para cumplir esos objetivos. Mucha gente no hace esto y puede significar la diferencia entre un lo conseguí y un fallé. ¿De qué estás agradecido? Todos los días hay algo por lo que dar las gracias. ¿Tú lo haces? Agradecido por lo que tienes, por lo que eres, porque tienes la capacidad de poder sentir y pensar ahora mismo. Estar vivo es un regalo que debes aprovechar. ¿Cómo puedes hacer de ti alguien mejor? No podemos elegir lo que nos pasa en la vida, pero sí elegimos la forma de reaccionar ante ello. Si no te gusta algo que haya en tu vida, busca la manera de cambiarlo. No te resignes, lucha por lo que tú crees que será lo mejor para ti y provoca ese cambio. Sin acción no hay cambio, recuérdalo. ¿Cómo puedes hacer del mundo un lugar mejor? Si no sabes la respuesta, une todas las anteriores y tendrás una idea mucho más aproximada. Tienes el poder de hacer que las cosas sean increíbles, de hacer que las cosas sucedan. No te lo tomes a la ligera. Queridos televidentes, tengan en cuenta estas preguntas para que podamos definir si nuestra vida va por el camino que deseamos o si es el momento de hacer cambios importantes. Llegamos al momento de la reflexión. Les voy a compartir una que se llama Busca tu propia felicidad. Todos tendemos a caer en la rutina en algún momento de nuestras vidas, lo cual repercute agravando innecesariamente los problemas cotidianos en el trabajo y la familia, tornando la vida peligrosamente monótona.
Muchas cosas que deberían ser atendidas pasan desapercibidas frente a nuestros ojos solo porque no estamos observando, sino solamente viendo. Estamos acostumbrados a llegar a casa sanos y salvos, de frecuentar a nuestra familia más cercana, de contar siempre con alimentos y servicios básicos, pero todo lo damos por seguro, como si fuera imposible perderlo. Si te sientes de esa forma, lo más probable es que hayas perdido las ganas de vivir. Has olvidado nuevamente la idea principal de vivir y te estás perdiendo de cosas maravillosas. Agradece por la vida que tienes y levanta la cabeza, anima esas ganas de hacer las cosas y comienza a ver el lado positivo de todo. Es la única forma en la que puedes avanzar y superar el desgano. Generalmente pasamos por alto las cosas más bonitas que nos da la vida, como la sonrisa de un hijo y el sincero agradecimiento de un amigo o familiar. La vida nos da la oportunidad de apreciarla todo el tiempo. Debemos aprender a observarla y disfrutarla por esos pequeños detalles. Vivir la vida rutinariamente es la forma más perezosa y conformista de vivir. Asume retos y supérate a ti mismo. Es la única forma de llegar a conocerte a ti mismo y alcanzar la felicidad. No postergues los momentos en los que puedas disfrutar de tu familia y amigos. Su sonrisa y calidez es lo que necesitas para seguir viviendo tranquilo y en paz. En la realidad, las segundas oportunidades nunca son tan buenas como las primeras. Aprovecha al máximo lo que puedes aprovechar y busca siempre hacer lo que te llene más con el corazón. Queridos televidentes, hemos llegado al final del programa Por tu Salud Mental. Recuerden escribirnos a la página de Facebook, que se llama igual que el programa, Por tu Salud Mental. Pueden sugerirnos temas o hacernos preguntas. Estamos dispuestos a responder los mensajes que nos envíen en la página de Facebook. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.